Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir al texto que está en Génesis capítulo 4. Recuerden que estamos en el estudio de la maldad en el corazón del hombre. Hoy vamos a hablar acerca de Caín y Abel. La semana pasada estuvimos hablando de las hojas de higuera y de las pieles de animales, las cuales el Señor Dios Todopoderoso sacrificó para cubrir al hombre. Las hojas de higuera fue la justificación del hombre, ¿no? Ellos cortaron hojas de higuera y trataron de tapar su culpa. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que de pronto algunos problemas técnicos, de hecho, en la vida cotidiana del hombre hace que la persona vea esta historia de una manera errónea. Por ejemplo, los muñequitos de Semana Santa. Ahorita que llega Semana Santa, recuerda, ¿quién no se ha visto? O bueno, las generaciones de ahora yo creo que no, pero a uno sí lo obligaban a ver películas de Semana Santa cuando llegaba Semana Santa, ¿no? Entonces uno miraba los muñequitos y, por ejemplo, en esta historia uno miraba que Caín era todo rabón, ¿no? Todo bravo. Y que cogió, agarró en unas dicen que le metió un palazo, en otros fue una pedrada, ¿no? Entonces, regularmente, siempre que el hombre tiene su imaginación o una conveniencia a través de su imaginación, por ejemplo, la conveniencia en esos dibujitos es como mostrar de una manera metódica algo divertido o algo de pronto que llame la atención y que sea más atractivo, pues de pronto también a los ojos de los niños, ¿no? Pero pues la verdad la escritura es un poquito más cruenta, podemos decir así, un poquito más áspera en cuanto a estos temas porque muestra la realidad. Ahora, por otro lado, estos textos son utilizados mucho por los predicadores de la prosperidad para pedir dinero, ¿no? Entonces dicen que no, que Abel, mejor dicho, dio el becerro gordo, de la oveja gorda, perdón. Entonces, como dio la oveja gorda, se supone que usted como oveja tiene que venir y traer la ofrenda gorda. Entonces le dicen a usted que usted tiene, lo manipulan con este texto para decir que eso es agradable delante de Dios, ¿no? Entonces, esto es una blasfemia, decir esto así porque en realidad no es lo que quiere transmitir el texto. O sea, el texto jamás, Dios no se va a tomar el tiempo de transmitirle esto a Moisés o al escritor del libro del Génesis para que usted diezme mejor. O sea, eso es absurdo. Es absurdo, o sea, y mucho menos el escritor. O sea, póngase usted a pensar si ese señor no se estará revolcando en la tumba cuando estos payasos predicadores de la prosperidad lo que hacen es utilizar este texto para pedir dinero. La idea de este texto es completamente diferente y desde allá les voy a decir cuál es la idea de este texto. La idea central de este texto es que Caín representa la forma del hombre al buscar a Dios. El intento del hombre, y es un intento fallido, del hombre que tiene por alcanzar el favor de Dios. Y la historia de Abel, que está también relatada ahí porque Caín obviamente mata a Abel, es la historia de Dios, la forma de Dios de poderse conectar con el ser humano, lo que le agrada a Dios, el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que a usted le interesa escuchar el día de hoy? ¿La forma del hombre o la forma de Dios? Es la pregunta. O sea, si usted se pone a pensar, la forma del hombre es utilizar estos textos para mirar a ver cómo le saca provecho, ¿cierto? Incluso cuando nosotros vamos a leer detenidamente y vamos a leer por partes, vamos a leer primero Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 al 5, dice, convocó a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, lo primero que nosotros nos imaginamos es lo de los muñequitos, ¿no? Pero resulta y pasa que estas cosas no solamente están puestas ahí de manera literal para que uno pueda de pronto entender la historia de la humanidad, sino también de manera simbólica. Entonces, de manera simbólica, nosotros vamos a ver lo siguiente. Caín y Abel. Primero vamos a hablar de Caín. Caín, ¿a qué se dedicaba? A labrar la tierra, ¿cierto? Entonces, el que labraba la tierra tenía que tener un esfuerzo en aquel entonces muy fuerte. Recordemos que en aquel entonces no llovía, según el libro de Génesis, no llovía sobre la faz de la tierra, sino que un vapor salía y humectaba las plantas, humectaba todo lo que había por allí, ¿cierto? Para que la tierra sea fértil, recordemos que en Génesis capítulo 3, por causa del pecado del hombre, la tierra es maldita. Entonces, maldita por tu causa sea la tierra y comerás, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás el pan con el sudor de tu frente. Esa es la maldición que Dios le da a la tierra por causa del error del hombre. Entonces aquí ya vemos a la descendencia de Adán, llamada Caín,
tratando de hacer que la tierra dé fruto. Entonces, este hombre fue el hijo de Adán y este hombre trató de que la tierra diera fruto. Me hago entender, pero según la maldición que Dios había dicho que era, espinos y cardos se producirá la tierra. Aparte de que la tierra no era algo mojada, él tenía que, imagino, ir acerca a Adén y allí salían 4 ríos, Pisón, Gihón, Éufrates y Tigris, ¿no? Y tenía que ir hasta allí, cerca de Edén, exponerse a la espada del querubín que estaba protegiendo la entrada de Edén, sacar el agua, labrar la tierra, estar pendiente de que la semilla muriera bien, de que germinara la planta y que los cardos, las espinas, no ahogaran la planta. Era un trabajo de mucho cuidado, tenía que el hombre estar pendiente de la tierra. Entonces este hombre tenía que esforzarse mucho más. Ahora vamos a hablar de Abel. Abel, ¿qué hacía? Pastorear ovejas. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Pues lo que hace un pastor de ovejas es cuidar un rebaño, ¿no? De que no se lo coman los lobos, los osos, si me hago entender, regularmente tienen herramientas para apartar ese tipo de animales, pero lo que hace un pastor es simplemente llevar el rebaño, no hace nada más. Si somos justos y le hacemos justicia a lo que aquí acontece, nosotros vemos aquí, creemos que es una injusticia lo que está haciendo ¿quién? Dios. Es injusto porque nos parece más justo. ¿Y quién se esforzó más? Caín. Entonces, pero a nosotros, ¿qué nos parece más justo? A nosotros nos parece más justo que debería recibir el premio Caín y no Abel. Entonces, la recompensa debió venir por parte de quién? De Dios hacia Caín, ¿cierto? Entonces, en Hebreos capítulo 11, voy rápido, mire algo interesante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el versículo 1, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí el escritor de Hebreos está relatando Génesis en sus 2 primeros textos, ¿cierto? Pero se detiene en una historia después que usted va a decir, pero ¿por qué cambia de la elaboración del universo y ahora se centra en un personaje? Mire lo que sucede, dice, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, ¿cierto? Pero mire lo que pasa en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y ya muerto, aún habla por ella. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la ofrenda de Abel habla hasta el día de hoy? Usted dice, ¿cómo así? O sea, ¿cómo puede ser que una ofrenda hable hasta el día de hoy? Entonces, un predicador de la prosperidad toma estos 2 textos y tiene una excusa perfecta para pedirle a usted plata. Pero este texto lo que está hablando es que la ofrenda de Abel simbolizó algo muy importante. Tiene una trascendencia completamente distinta al dinero o a lo material. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo habla Abel hasta el sol de hoy por su ofrenda? Es porque la sombra y figura de la ofrenda de Abel es Jesucristo. Por eso es que hasta el sol de hoy esa ofrenda habla. Cristo habla en la actualidad. Entonces, cuando usted ya mira esto, usted dice, ¡ah! O sea que la ofrenda de Abel es sombra y figura, es una maqueta pequeña, un modelo a escala de lo que vendría a ser Jesucristo con la vida de la humanidad. ¿Por qué? Porque si usted mira el orden de la historia, el hombre llamado Caín trata de regenerar la tierra, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el hombre trata de arreglar y hacer las paces con Dios, pero Dios ya había determinado de que la tierra por causa del hombre era maldita. Pero el hombre, en su manera caída de hacer las cosas, recordemos que Caín es el hijo de Adán y Adán ya tiene una naturaleza caída. Cuando tienen a Caín, según este texto, es el hijo mayor, porque aquí está diciendo, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, esto fue después de la caída. Después de la caída le nace un hijo a ellos y ellos pensaron de que esto había sido algo maravilloso, importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Caín, el hijo mayor, recibió una educación. Y el hombre, desde cuando salió de Edén, ha tratado de volver otra vez a Edén. Como todo ser humano en la actualidad, ha tratado de qué hacer. De volver a Dios, de tener comunión con Dios, en donde Adán y Eva se podían expresar y comunicar con Dios a libertad, en Edén. Todo ser humano en la actualidad trata de tener una comunión con su creador. Ahora, en la actualidad pasa un fenómeno muy extraño. En la actualidad,
lo que pasa es que ya no quieren creer en una deidad, porque el humanismo y el raciocinio lo que ha llevado al hombre es a tratar de establecer otras cosas por encima de creer que hay un ser maravilloso, un ser que nunca ha visto. Entonces, para la humanidad es más lógico tratar de ver al hombre algo físico. Entonces, algo que promueve el ateísmo y el humanismo es creer en el sí mismo, en el yo. Pero eso no es algo de hoy. Eso es algo que viene, de hecho, desde cuando Adán y Eva quebraron el mandamiento principal de no comer el árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal. O sea, dejaron de ver a Dios como el dador de vida y el suficiente mediador que ellos necesitaban para poder obtener la bendición. Empezaron a pensar que ellos podían obtenerla. O sea, en pocas palabras, ellos trataron de hacer casasolas. O sea, trataron de hacer, como dicen aquí en Colombia, rancho aparte, su propia empresa. Trataron de establecerse por encima de Dios. El hijo de ellos, obviamente educado por Adán y Eva, escuchó obviamente la historia y dijo, esto no puede ser así. Yo me voy a esforzar por tratar de arreglar este problema. Voy a arreglar el asunto con Dios. Yo sé que Dios se pasea cerca a Edén. Quizás de pronto Él me escuche. Entonces, ¿qué hace Él? Él dice, el problema fue que fue maldita la tierra. Yo voy a labrar la tierra y voy a hacer que Él se sienta otra vez contento de nosotros y voy a llevarle de lo mejor de la tierra para que Él le quite esa maldición a la tierra, mostrándole a Dios de que la tierra tiene algo bueno. Entonces, llevándole la contraria al Creador y tratando de que el Creador se diera cuenta de pronto de en algún error, de que tuviera misericordia para con ellos y que los dejara entrar otra vez en ¿dónde? A Edén, tener comunión con Él. Esa es la voluntad del hombre llamado ¿qué? Caín. Pero trae la ofrenda y él tiene un hermano menor que es Abel, y Abel pues fue un hombre que pastoreaba ganado, era un hombre que no era esforzado. ¿Qué podía hacer Abel? Dijo, oiga, mi hermano llevó una ofrenda a Dios, voy a ver si llevándole lo más gordo, lo único que yo tengo, lo único que Dios me ha permitido, porque Él fue el que me dio estas ovejas, voy a llevarle la grosura, lo más gordo, a ver si de pronto Él se agrada de mí, porque la verdad yo no tengo nada más. Llevó lo más gordo y se lo presentó a Dios, y Dios miró con agrado eso que fue un acto sin esfuerzo humano, que fue provisión del mismo Dios, porque Dios fue el que creó esa oveja, y que fue presentado delante de Él como sacrificio por perdón, por regeneración, por tratar de regenerar la tierra. Entonces, ¿qué miró como agrado Dios? La oveja, sombra y figura de Cristo, porque el único que puede regenerar la tierra verdaderamente es Jesucristo. El único que puede traer nuevamente y lo puede meter, o sea, puede traer misericordia y lo puede entrar a usted nuevamente al paraíso, es Jesús. El esfuerzo del hombre es el pensamiento del hombre en la actualidad. El yo puedo acercarme a Dios con mi propio criterio, con mis propias fuerzas, en mi propio camino. Mire que finalizando el capítulo 4, pasa algo que es muy curioso, ¿no? Después de que Caín mata a Abel y de que Dios acontece lo que les voy a leer ahorita, que lo voy a leer pedazo por pedazo, de que Dios tiene una conversación final con Caín. Adán y Eva, después de que muere Abel, Dios les permite tener otro hijo llamado Set. En el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo así? O sea que hasta ese acontecimiento que sucedió en ese momento, que fue algo como tan traumático de que un hombre asesinara a otro hombre, usted se da cuenta de algo muy particular. Los hombres de ahí en adelante empezaron a pervertirse tremendamente. Y Dios provee un hijo nuevamente a Adán y Eva, el cual le llaman Set, y este hombre va a ser el que va a tratar de volver a conectar con Dios de otra manera. ¿Cómo conectaban los antiguos con Dios? En los montes. Entonces ellos quemaban en los montes porque creían que en el monte estaba Dios. De hecho, Dios se le apareció a ellos, al pueblo de Israel, ¿en dónde? En el monte Sinaí. Pero primero se les apareció ¿en dónde? En una zarza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted mira este texto, lo que está tratando de decir es que los hombres volvieron a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué lo volvieron a invocar? Porque ellos habían perdido la forma y ellos creyeron en su propia manera que Dios estaba en los montes. Cuando usted mira más adelante en el libro de Levítico y Números, Dios no les manda a ellos construir altares en los montes, sino les manda a construir el tabernáculo de reunión. Sombra y figura de Jesucristo, es una maqueta.
Y esa maqueta tenía que estar ¿en dónde? En el centro del pueblo. No en las montañas, porque si él se consideraba estar en las montañas, le hubieran dicho a ellos, esa montaña va a ser el lugar sagrado para ustedes. No, él dijo, yo quiero habitar en el tabernáculo de reunión. Ustedes van a colocar las 12 tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Entonces, los hombres tienen una manera amañada de buscar a Dios. Ahí nace el tema de la religión. Toda religión le expresa a usted una forma de buscar a Dios. Toda religión. Y la religión es el intento de ligar con Dios, el intento del hombre por ligar, por aferrarse a Dios, por encontrarse con Dios. Lo que hizo Caín fue darle apertura a la religión. ¿Por qué? Porque él trató de arreglar las cosas con Dios a la manera de él. Cuando no le funcionó la cuestión, decayó su semblante a tal punto de que comete más adelante una locura. Mire lo que la gente hace por religión. ¿Qué hace? ¿Qué hace Abel? Abel recibe algún tipo de reconocimiento. El reconocimiento que él recibe es el agrado. Ese es el agrado. ¿Caín recibió algún reconocimiento? No. Pero sí se dio cuenta de que Dios no se sintió agradado con esa situación. A mí me da risa los muñequitos, porque ¿cómo mostraron que Dios se sintió agradado? No muestran a Dios, sino muestran un triangulito con un ojo. Y entonces sacan un arco iris y lo ponen encima de la ofrenda de Abel. Y en la ofrenda de Caín, o sea, el ojo no miró para nada la ofrenda de Caín. Entonces, la verdad es absurdo. Lo que sucede ahí en este caso es que Dios se les presentaba a ellos y podía hablar con ellos. ¿De qué manera? De la manera humana. Para mí es el mismo Jesús el que está allí en esta situación, es el mismo Jesús el que está observándolos a ellos, mirando qué están haciendo. Se agradó de la oveja porque la oveja iba a simbolizar lo que él iba a hacer a futuro. Es mi propia interpretación, ¿sí? No le estoy haciendo eisegesis al texto, le estoy haciendo una exégesis correcta dependiendo de los recursos que me da el texto. Bien, vamos a los siguientes versículos de 6 al 8 y vamos a ver algo que acontece que de pronto a usted no le va a extrañar porque ya conoce en cierta forma la historia, ¿no? Entonces dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mira lo que sucede acá. No solamente nosotros tratamos de ligar con Dios a nuestra manera, porque en realidad la humanidad es sombra y figura de Caín. O sea, la humanidad siempre ha tratado de buscar a Dios en su propio recurso, en su propia forma y en su propia manera. La manera del humano, según lo que estamos leyendo aquí, ¿funciona? No funciona. La manera de Dios sí, porque Él es el que da al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Pero después de esto, Dios se acerca a Caín y le dice, venga, ¿usted por qué se enoja? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que pasa en su cabeza? Si usted hace el bien, o sea, no le está diciendo, oiga, lo que usted hizo tampoco es que haya sido, mejor dicho, lo peor, sino usted cree que está haciendo el bien. Si usted hace el bien, según su propia concepción, ¿no recibirá del fruto de lo que está haciendo? Ah, pero si usted piensa hacer el mal, el pecado está allí disponible. Y usted va a ser esclavo de él. Y usted se va a enseñorear del pecado. Entonces, no contento con esto, él no toma en consideración lo que pasa ahí, es que él obviamente las palabras de Dios y le dice a su hermano, vámonos al campo y le mete una pedrada, un palazo, no sé qué es lo que hace, lo cierto es que lo mata. Y aquí vemos algo importante, ¿por qué él está matando a su hermano? Es la pregunta del millón, porque para él el hermano era el obstáculo para poder tener conexión con Dios y regenerar la tierra. Poder tener esa comunión con Dios a la manera de él, no a la manera de Dios. Fue tan ofensivo esto que sucedió para él que dijo, yo me esforcé porque Dios no miró mi ofrenda con agrado. Y sí miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Es que Abel es favorito. Es que Dios escucha más a Abel. Es que yo veo que Dios bendice más a Abel. Yo veo que Abel es perfecto. Yo veo que a Abel le va bien. Yo veo que Abel tiene mejor favor delante de Dios.
pero a mí Dios me olvidó, porque a mí me va mal, me fue mal. Entonces automáticamente él piensa que el problema es Abel. Él no se está dando cuenta que está en contravía a Dios, que está en contravía a lo que Dios ya había dicho. ¿Qué Dios dijo? Maldita será la tierra por tu causa, le dijo a Adán. Y comerás el pan con el sudor de tu frente. Espinos y cardos se producirá la tierra. ¿Qué no le quedó claro? No, es que el hombre va en contravía a Dios. Entonces el hombre dice, no, yo busco a Dios, pero lo busco a la manera mía. Es que yo sé que existe un Dios, o creo que existe un Dios, pero yo no creo que él se ponga a mirarme a mí. Yo creo que, o sea, el hombre cree tantas cosas, sabe tanto que no sabe absolutamente nada de verdad. Porque el hombre trata de establecer su propia justicia. Y el hombre le echa la culpa a sus hermanos. El hombre culpa a todos menos a él. Si usted mira a una persona ególatra narcisista, que de eso estamos llenos en este mundo, porque todo mundo, toda persona tiene una pizca, o bueno, algunos no tienen una pizca, tienen una cucharada, bueno, algunos no tienen una cucharada, tienen un kilo, bueno, algunos no tienen un kilo, tienen un bulto, bueno, algunos no tienen un bulto, tienen un camión, algunos no tienen un camión, ¿sí? Tienen el avión Hércules de la Fuerza Aérea llena de azúcar, ¿sí? Algunos no tienen el avión Hércules, algunos son dueños de las montañas de caña de azúcar. Así somos. Algunos no tienen una pizca, algunos tienen demasiado. Entonces lo que hacemos es echarle la culpa a otros, pero si cometen un error, la culpa es del hermano, yo no tengo la culpa. Note que es el mismo comportamiento que sucedió cuando ellos pecaron. La culpa es de la mujer que me diste, porque ella comió el fruto. La mujer, la culpa es de la serpiente. Ah, no, entonces Dios diría, no, entonces yo tengo la culpa, porque los creé a todos ustedes. Ese es el tema. Las personas siempre van a tratar de excusarse. En este caso, la excusa de Caín, ¿quién era? Abel. Ese era el argumento de él para decir, Dios tiene un favor sobre esa persona. Mi obstáculo es él, para que Dios me favorezca a mí. Y lo ocultó, lo tapó. Esto de manera simbólica es lo que hacemos todos en la actualidad. ¿Ve que no es dinero, hermano? ¿Ve que no es dinero? Pero lo que a usted le va a impresionar es lo que sigue en los versículos adelante. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Mire esto. Mire esta falta de respeto. Mire lo que hace el hombre cuando Dios no se acomoda a él. Cuando Dios no concede su capricho. Cuando el hombre está en pecado. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué no sabía Dios ya? ¿Por qué le pregunta? Para que él confiese su pecado. Porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero mire esta respuesta tan chévere. Dice, y respondió él, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo acaba de matar, desgraciado. ¿Cómo va a decirme a usted? ¿No, acaso yo soy el policía de mi hermano? Lo acaba de matar y está hablando con el mismo Dios. Pero el hombre piensa que Dios no ve. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Salmo 53. Dice el necio en su corazón. Necio, ¿por qué una persona es necia? Porque aún advirtiéndole, aún sabiendo, aún teniendo conocimiento, no cree en Dios. Y de eso está plagada la iglesia en la actualidad. Creyentes que no creen en Dios. Creyentes que roban, estafan, mienten, engañan a su familia, son fraudulentos, son personas que tratan de mirar a ver cómo se aprovechan de otras. De eso está llena la iglesia en la actualidad. Puro oportunismo, pura maldad, puro robo, puro engaño, fornicaciones, adulterios. Ay, pero nadie ve. Dios no me ve. A mí Dios no me está viendo. Ay, ¿acaso yo soy policía? Yo no soy policía, mi hermano. Primero mire la respuesta y mira quién se lo está diciendo. El que todo lo ve y el que todo lo sabe. Pero aún sus padres le dijeron a Caín, Dios todo lo ve, Dios está en todo lugar, Dios todo lo sabe. Pero ¿qué cree el hombre? Que con su propio esfuerzo trata de agarrar a Dios, trata de convencer a Dios. Que Dios está disponible para él a la manera de él y como quiera él.
Y si Dios favorece a otra persona, y si otra persona tiene el favor de Dios en algún área, porque no en todas, Dios no favorece a las personas en todas las áreas. El que tenga la vida perfecta me hace el favor y me deja aquí su comentario y me dice, yo tengo la vida perfecta, yo no tengo problemas. Todos tenemos problemas. Yo tengo un problema de salud que tiene años y desearía tener el organismo que tienen otras personas. Pero la persona que me ve a mí piensa que yo estoy, mejor dicho, más que bien, que yo le evito, pero yo desearía tener la salud de muchas personas. Esa es la realidad. Pero la persona piensa que a mí me está yendo supremamente bien. Y anhela que le vaya igual que a mí, pero no sabe que ya en su organismo tiene una bendición que yo no tengo. Entonces, las personas envidian lo que tienen los demás, el favor que Dios da y el agrado que Dios da por sobre otra persona. Por eso es que son egoístas, porque piensan nomás en ellos. Y están pensando en que Dios solamente favorece a otros, pero no los favorece a ellos. Pero si se ponen y se sientan a pensar cuántas bendiciones no les ha dado Dios y lo que Dios les ha permitido vivir y experimentar, créanme que se sentarían a llorar porque es mucho. Yo tengo una amiga que ella desearía tener un hijo. Desearía, mire, lo desea con todo el corazón. Pero no puede. Y llora porque no puede tener un hijo. Yo conozco otras que tienen hasta 5, 6, 7 chinos y desearía nunca haberlos tenido. ¿Miran la incongruencia? Tengo un celular. Me compré el iPhone 17. No sé si vamos hasta allá todavía. Entonces, me compré el iPhone 17 porque no me alcanzó para el iPhone 17 Pro más. Pero un amigo vino con ese celular y lo vi más grande. Tiene lo mismo que el mío, pero yo quiero algo más grande. De una vez me sentí infeliz porque ese desgraciado tiene un celular mejor que el mío. Siempre queremos algo más, pero no valoramos lo que tenemos ni lo que Dios nos ha dado. A mí me da risa la generación en la actualidad. Si yo les cuento mi historia, yo a veces me pongo a contarle la historia a mi esposa. Yo digo, yo fui esclavo de mi familia desde muy pequeño. Yo hubiera deseado tener mejor educación. Y me tocó trabajar desde los 8 años. Yo no trabajo desde ayer. Llevo trabajando desde los 8 años. Y mire esto, los chinos de hoy creen que sufren. Tienen comida, techo, baño. Básicamente, usted mira que tienen muchas formas. Tienen estudio. Mire, yo deseaba estudiar cuando era niño. Pero era muy difícil el tema. Y lo deseaba no porque fuera el muchacho más ejemplar. De hecho, me merecí muchas de las cosas que me sucedieron. Pero cuando estuve allí trabajando, llevando el arrume, deseé volver a estudiar. Y yo a veces escucho por ahí a mis sobrinas, a otras personas, las escucho, muchachas, y sufren porque no tienen internet. Sufren, eso es terrible, de verdad. No poder jugar Free Fire es algo que en la actualidad es terrible, daña la conciencia de los jóvenes, terrible ese sufrimiento. Me dicen a mí, es que usted por lo menos tuvo sus padres. Yo le dije, usted no conoce a mis padres. Bueno, mi madre una santa, mi padre era otro. Yo tenía un padre que yo no deseaba que ni siquiera llegara a la casa. Pero la gente envidia que porque yo tuve padre. Esto es algo que tienen las personas. Nunca al ser humano lo va a tener usted contento con nada. Ni a los chinos en la actualidad, nadie. Y los chinos en la actualidad sufren ahora de depresión. Porque no les ha tocado sufrir. Pero cuando les toca sufrir, para ellos el golpe es demasiado duro y demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado a envidiar cosas que en realidad no tienen sentido ni valor. Y yo escucho la historia de mi mamá y la historia de mi mamá fue peor que la mía. Pero nos quejamos. Anhelamos lo que la otra persona tiene. Y le echamos la culpa a la otra persona por causa de que si, por ejemplo, yo tengo algo que no tiene otra persona, lo primero que pensamos es que la culpa es de esa otra persona. No, la culpa es mía. La culpa es personal. Dios da en su debido tiempo lo que Él quiere dar. Lo más importante es la gracia. Mire, si la gente entendiera que lo más importante en una iglesia es ir y recibir salvación,
no estarían escuchando a tanto pelmazo diciéndole a las personas que Dios bendice con carro, casa y beca. Si la gente leyera su Biblia, se dieran cuenta de que Dios lo que quiere es restaurar la relación de Él con el hombre. Lo más importante que usted puede tener en la actualidad es su salvación, es el mejor regalo, es el mayor regalo. La gente va a la iglesia no por salvación. ¿Por qué va la gente a la iglesia? Carro, casa y beca. Carro, casa y beca. Por conocer la pareja de la vida. Algunos porque sí han pecado demasiado y quieren coger y reconciliarse con Dios. Mirar a ver si de pronto a través del servicio Dios ya borra todo eso que hicieron. Lo único que borra el pecado fraudulento que uno ha cometido durante muchísimos años es la sangre del Cordero. Es el sacrificio de Abel que hasta el día de hoy nos habla. Hasta el día de hoy, el sacrificio de Abel le dice a usted que lo más importante es el sacrificio de Cristo. Por eso es que el sacrificio de Abel hasta el día de hoy habla. Pero el hombre no quiere escuchar esa historia. No está preparado para ella. Tanto así que viene un hombre llamado Jesús y de hecho un día les dice a ellos, le dice, pero ustedes ¿quién los entiende? Manda a mi padre a alguien delante de mí que no comía ni bebía, se la pasaba en el desierto vistiéndose con pieles de camello, comía algarrobas, vivía en la inmunda para muchos de ustedes y con él tuvieron problema. A él no lo vamos a escuchar porque demonio tiene. Y ahora está aquí uno que come, que bebe, que se la pasa tratando de arreglar el problema de la comunión del hombre con Dios, tratando de llevar a la prostituta nuevamente a Edén, tratando de volver al cobrador de impuestos nuevamente a Edén, tratando de llevar al pecador nuevamente a Edén, y tampoco están conformes. ¿Quién entiende la humanidad? ¿Quién quiere entender a Dios? Nadie. Nadie. Por eso es que terminan matando a su hermano. Y por eso fue que mataron a Cristo. Por eso fue. Abel es sombra y figura también de Cristo. No solamente su sacrificio. Abel y su ofrenda hablan hasta el día de hoy. Hebreos capítulo 11, si usted lo mira bien, y usted analiza las palabras que están puestas allí, usted se da cuenta de esta realidad. Mire lo que dice acá. Dice, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, dando Dios testimonio de la ofrenda, ¿no? Y muerto, o sea, Abel, ¿qué pasa? Aún habla por ella. O sea, lo que hizo Abel es la obra de Dios. El sacrificio, la oveja que puso allí, es la forma de Dios para poder acercarnos y poder arreglar el problema de la maldición que hay entre Dios y los hombres, lo que nos separa, la solución al pecado. Ay, pero la gente va a la iglesia para obtener carro, casa y beca. Qué convenientes. Pero si yo les digo que lo más importante es la salvación, y le digo que lo más importante es que usted ya no es esclavo del pecado, sino que ahora usted puede entrar con libertad. Después de que se rasgó el velo del templo, dice, y de hecho se rasgó el templo, dice, ya no va a haber más intermediarios. Acercaos pues confiadamente delante de la presencia de Jehová, delante de la presencia de Dios. Usted puede, gracias al sacrificio de Jesús, usted puede acercarse confiadamente, porque ahora usted es salvo por gracia. Esa es la realidad. ¿No les llena de paz eso? A mí me llena de una paz. Mire, cuando yo entendí esto estas fueron de las primeras predicaciones que yo recibí para poder recibir a Cristo. Verdaderamente duré 12 años sirviéndole al Señor en ignorancia, porque ni siquiera lo conocía. Y esto fue lo que a mí verdaderamente me llevó a Cristo. Soy una persona joven. En realidad yo no llevo muchos años porque hay muchas personas que me doblan, me triplican en años en el Evangelio, pero yo le agradezco a Dios porque por su misericordia, yo no sé qué vio en mí, tuvo un agrado en mí y me presentó el Evangelio. Lo mismo quiere Él hacer con usted, pero no se puede usted acercar con su propio esfuerzo, con su propia obra. Mucho menos le va a poder llevar usted el fruto de la tierra, porque adivinen qué, mis queridos hermanos, la misma tierra los va a juzgar a ustedes. ¿Quieren ver eso? Vamos en los versículos siguientes. Después de la contestada guachiporria que le pone ahí este señor, mediocre y absurda e irrespetuosa,
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Mire, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, ahora sí lo vemos aquí como algo humilde al Señor. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Mire lo que le importa de en adelante al hombre, sobrevivir. Versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. ¿Cuándo Dios lo echó de su presencia? Nunca. Este diálogo lo está haciendo ¿quién? Caín. Mire lo que dice el versículo 14 nuevamente. He aquí me echas hoy de la tierra. ¿Cuándo lo echó? Nunca lo echó. Y de tu presencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Él está diciendo claramente, y de tu presencia me esconderé. ¿Quién se esconde? Caín. Dios le dijo, usted la tierra ya no le va a volver a producir, porque la tierra es testiga de lo que usted hizo con su hermano. Y le dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Hasta el sol de hoy se derrama sangre de hombres? Claro que sí, en cantidades alarmantes. Aquí lo que le está diciendo él a Dios es, usted me echó, yo me voy a esconder de su presencia. ¿Quién se puede esconder de Dios? Por favor. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. La otra semana voy a hablar de Lamec y de su descendencia, y usted se va a dar cuenta de lo que empieza a ser la descendencia de los hijos de Caín, para que no lo pierdan la otra semana. Que es algo de verdaderamente de prestarle mucha atención, porque ahí es cuando el hombre se desafora en su maldad y empieza a nacer algo que llama la monarquía. Y ahí es donde usted empieza a mirar que los seres humanos, hasta el sol de hoy, como no es a la manera de ellos, empiezan a apartarse de Dios, se esconden de Dios, plantan argumentos en contra de Dios, pero la misma tierra va a ser la juez de ellos. De hecho, las personas viven buscando una señal, pero la única señal que le será dado al hombre será la misma señal que le fue dada a Jonás y a la tierra de Nínive, en donde un hombre fue y predicó, y ellos se arrepintieron. Dice que la gente de Nínive va a juzgar a esta generación. ¿Qué es lo que busca esta generación? Lo mismo que buscaba Caín. La forma de poder agarrar a Dios y poder recibir el favor de Dios. Si usted más no recuerda, en muchos escritos y en muchas oportunidades los discípulos trataban de ponerse en unos encima de otros. De hecho, una de las madres de uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿y quién se sentará? Mis hijos se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, lo importante para la gente siempre es lo material. Lo importante para Dios nunca ha sido eso. De hecho, él dijo, el que quiera ser mayor tiene que ser siervo. Pero uno trata de estar por encima de las otras personas a través de lo material, de la economía. Mire, un texto tan hermoso como el que Abel ofreció un sacrificio, lo más gordo, la gente lo confunde en la actualidad, como les digo, piden plata como arroz partido, los predicadores de la prosperidad. Pero si yo les digo que hay un texto muy parecido a este, ¿ustedes me creerían? Vamos a Lucas, capítulo 15, Nuevo Testamento. Y allí en Lucas capítulo 15 está la historia del hijo pródigo. ¿Quién no se sabe esa historia en el cristianismo? Un joven le pidió, se las voy a parafrasear, pero voy a tocar nomás un versículo ahorita. Un joven vino a su padre y le dijo, dame todo el dinero y toda la herencia que a mí me corresponde. Entonces el padre le dijo, ¿quiere toda la herencia? Sí, señor, quiero toda mi herencia. Tómela, llévela. El joven fue y se lo gastó en prostitutas, se la gastó comiendo, bebiendo, haciendo cualquier cantidad de cosas, a tal punto de que todo lo perdió. Y resultó comiendo algarrobas con los marranos, o sea, la lavaza de los marranos. Y allí comiendo algarrobas con los marranos, dijo, en la casa de mi padre, un jornalero come mejor que yo. Voy a volver a mi padre a ver si me recibe por lo menos como un esclavo o como un siervo. Se volvió donde estaba el padre tiene esta conversación con el hijo y con sus siervos. Vamos al versículo 19.
Arrepentido él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y cuando corrió y se echó sobre su cuello, le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comámoslo, y hagamos fiesta. ¿Mm? Y claro, ahí empieza a decir, porque este es mi hijo que andaba perdido, pero hoy lo hemos encontrado. Y ahí usted mira otra vez otra conversación con el segundo hijo que tiene él, posiblemente era el mayor, y le dice, oiga, pero yo he trabajado toda mi vida y usted no me ha dado absolutamente nada. También decayó el semblante de quién, del hijo, del otro hijo, del otro hijo. Le dijo, yo trabajo toda la vida, me he esforzado y usted no ha tenido ni un solo gesto de bondad conmigo. ¿Cuándo usted me ha matado el becerro gordo? El padre le dice, hijo mío, todo lo has tenido conmigo. Todo, todo te pertenece. De la misma manera debió haber pensado quién, Caín. Pero su hermano estaba perdido y hoy ha vuelto a casa. Hoy lo hemos recuperado. Esa historia de lo que trata es de la misma historia que está en Génesis. Y Dios entrega lo mismo. Dios es el Padre. Le entrega a usted un excelente vestuario, que es la gracia. Le pone el anillo, que es el compromiso y la autoridad que Dios le da a usted. Y mata al becerro gordo, que es hombre y figura de Jesucristo. La misma historia. Pero aquí hay un hermano también que está molesto porque a él no se le ha matado el becerro gordo, porque se agradó el padre en aquel que no merecía agradarse porque él se ha esforzado más que su hermano que se gastó todo su dinero en vagancia. Notan que es el mismo principio de la historia. Esto se lo está diciendo a personas judías, el Señor Jesús. ¿Ustedes creen que no vino el relato del Génesis a la cabeza de ellos? Les está diciendo, ustedes siempre han sido mis hijos. ¿Por qué tratan de atacar a su hermano? ¿Por qué matan a su hermano? Su hermano estaba perdido y hoy ha vuelto. Si usted no conoce de Dios y si usted conoce de Dios, pero aún no lo ha conocido bien, parece contradictorio lo que yo le estoy diciendo. Pero hay gente que tiene un preconocimiento y creen que ya conocen a Dios. Pero ¿en dónde uno conoce a Dios? En la misericordia, cuando uno ha fracasado, cuando uno ha fallado. Ahora, yo no he fracasado en la vida. También allí lo puede usted conocer, aunque Dios utiliza el fracaso para que usted lo conozca. ¿Pero por qué? Porque siempre Dios le ha dado a usted, siempre lo ha favorecido. Pero usted piensa que no necesita de Dios. Caín y Abel es una historia muy particular y es una historia que muestra la maldad del hombre al tratar de conectar con Dios. El hombre y la maldad jamás pueden ser un ingrediente que se pueda combinar para poder tratar de hallar a su creador. El hombre simple y sencillamente tiene que acogerse a la forma de Dios. La forma de Dios es el sacrificio de su hijo. No hay otro método. ¿Usted cree que hay otro método? Entonces la gente, yo la otra le estaba explicando a una persona, no, pero es que, a ver, si yo me puedo congregar desde la comodidad de mi casa. ¿En dónde está eso? ¿En dónde existían las redes sociales en el antiguo Israel? Si ellos se escondían en casas, iban a las casas y comían el pan y allí hablaban del Señor Jesús y se congregaban. Iban a las sinagogas. O sea, yo no entiendo por qué la gente trata de torcer siempre a Dios. Si Dios dice que hay que hacer algo, hay que hacerlo al pie de la letra, no al pie de la letra de lo que dice el pastor, porque el pastor se puede equivocar. Para eso está la palabra profética más segura que es la escritura. Pero el texto aquí lo que le está tratando de decir es que la manera suya no funciona, la manera de Caín no funciona, que es la manera de nosotros. El sí mismo no funciona para que usted se pueda acercar a su creador. Lo único que puede acercarlo a usted a su creador es el sacrificio de Jesús y la voluntad del Padre, porque muchos tienen problema con eso. Dios, el Padre, decide a quién presentarle el Evangelio y conoce también el corazón de aquella persona que no le va a recibir. Y aún así a esa persona también le presenta el Evangelio, para que no tenga excusa. Y los que no han conocido de Jesús por causa de que son etnias,
A esas personas Dios las va a juzgar conforme a la norma, porque allí también hay norma. Pero al que Dios quiere darse a conocer, Él mismo lo busca. Uno no busca a Dios, Dios lo busca a uno. ¿Cómo puede el hombre tratar de decir que busca a Dios? Yo siempre le he dicho a las personas, y parece que para algunas personas es contradictorio, yo les digo, busque de Dios. Entonces, la palabra buscar de Dios tiene varias connotaciones, ¿sí? Porque yo les digo a ellos, buscar de Dios es humíllese. O sea, cuando yo expreso esto ante otra persona, es humíllese delante de Dios, reconózcalo en todo lo que usted hace, reconocerlo. Pero ¿eso requiere de alguna acción? Es la pregunta que hay aquí. Primero, una persona no conversa no puede entender la escritura. Primero, una persona que no es conversa no puede entender ni siquiera los sacramentos, no puede entender ni siquiera qué es una santa cena. Una persona que no está convertida al Señor ni siquiera entiende la gracia. Una persona que no es convertida, ¿cómo va a poder buscar al Señor? Es absurdo. Yo lo único que le digo a las personas cuando les digo busquen al Señor es humíllense delante de Dios. Y hago esta aclaración porque las personas creen que yo los mando es a leer la Biblia desaforadamente. El leer la Biblia y el orar, como el ayunar y hacer otro tipo de cosas, son cosas que vienen, que son añadiduras dentro de la búsqueda, pero son producto de la humillación delante de Dios. Si la persona no se ha humillado delante de Dios y si no ha mudado su corazón, si no ha quebrado su maldad, dígame cómo va a poder orar de una manera asertiva. Lo primero que va a hacer esa persona que no ha quebrado su corazón delante de Dios es pedirle por lo material. Ay, pero la escritura dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él no lo daría. Claro que sí, pero dentro del marco de Cristo. ¿Cómo así, Fabián? Claro, nos parece atractiva esa propuesta, ¿no? En donde dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo daría. ¿Quién no desearía tener esa facultad, ¿no? Eso es como la historia del mago de la lámpara, ¿no? En donde yo lo único que tengo que hacer es frotar y aparece un mago y le pido 1, 2 o 3 deseos y Él me lo cumple. Pues mi querido hermano, están dentro del marco de Cristo. ¿Por qué? Porque si la persona está en Cristo, lo primero que no va a hacer es pedir ni riquezas, ni fama, ni nada que tenga que ver con su ego. Lo primero que va a hacer esa persona es pedirle a Dios algo importantísimo que le pedía el pecador penitente. Dios mío, ten misericordia de mí. Misericordia. Lo segundo que le va a pedir es gracia. Señor, dame de tu gracia. Lo tercero que le va a pedir es encamíname en tu voluntad. Llévame, ayúdame. ¿Sí o no? No le va a pedir carro, casa y beca. No, Dios mío, por favor, ayúdame. Es que quiero esa 4x4 que vi por ahí. No, Dios mío. No, el Señor Jesús lo explicó de la siguiente manera. Dijo, no ha salido ni siquiera la palabra de su boca cuando el Padre sabe de que usted tiene necesidad. O sea, Dios no quiere que usted le pida a Él lo que es, como le digo yo, añadido. Lo obvio. O sea, Dios no quiere que usted se la pase pidiéndole a Él qué. Lo que es algo material y físico. Pídale a Dios en el marco de Cristo las cosas que no son obvias, las cosas que necesitan de atención, las cosas que verdaderamente dedican atención de Dios, que es el crecimiento espiritual, entender la escritura, entender lo que Él habla a través de la escritura, el poder conectarse con Él en la oración, el poder entender la predicación, el que Dios le hable a usted a través de la escritura. Eso es más importante. Para mí es más importante escuchar a Dios que los bienes materiales. Los bienes materiales, dice Dios y dijo Jesús, son añadiduras. ¿Usted debe pedir por esas añadiduras? No. Ahora, usted dice, Fabián, pero no puedo pedir de pronto por la sanidad de una persona. Claro que sí. Pero entendiendo que lo más importante es la voluntad de Dios. Una persona que está en Cristo entiende que hay una voluntad y que esa voluntad está por encima de cualquier otra cosa. Porque si no, usted va a envidiar la vida de otra persona porque usted no recibe lo que pide. Por eso es que el Señor Jesús dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para saciarse en a ustedes mismos. Su vientre, el Dios vientre es el Dios de moda en la actualidad. Usted debe pedir por cosas que en realidad no son comunes, como por ejemplo el crecimiento espiritual. ¿Cuánta gente hay pidiendo ¿Cuánta gente pidiendo por el crecimiento espiritual? Por morir a su sí mismo. Usted debe pedir por eso. No por arreglar la tierra.
no por arreglar lo que Dios maldijo. Dios es el que soluciona porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que soluciona el problema. Adán y Eva pecan y Él ya tiene la solución para ese problema, no el hombre. Dígame, ¿en qué momento el hombre se inventó la solución para poder restaurar la relación que tenía con Dios? Fue el mismo Dios. El mismo Dios fue el que dijo, esto la embarraron, pero aquí ya tengo la solución. ¿No? Porque por causa de Él somos llamados hijos de Dios. No por obra nuestra, sino por gracia. Él nos dio la forma de poder ser llamados hechos hijos de Dios. Entonces, Dios ve que el hombre la embarra y Dios soluciona el problema. Pero el hombre trata de reparar la tierra. El hombre trata de reparar lo maldito. El hombre trata de reparar lo irreparable. Y el hombre trata de que Dios se agrade con eso que está haciendo. Y al no tener una respuesta, lo primero que empieza es a mirar a otros. Mirar culpables, mirar cosas. Esa es la voluntad del hombre. Por eso es que el hombre no prospera. Por eso es que el hombre es miserable. ¿Por qué? Porque no está centrado en lo que Dios ya le dio. Y no está centrado en que ya tiene una esperanza que no la tienen otras personas. Esta semana yo le decía a una persona que le estaba atendiendo aquí, y yo le decía, en una consejería, le estaba diciendo, yo conozco personas que perdieron la movilidad de su cuerpo. Y conozco un muchacho que necesita de Dios y perdió su movilidad. Pero usted tiene una vida difícil. Me gustaría presentarle a ese joven para que usted se dé cuenta de que es una vida difícil. No poder hacer nada. Estar ahí en una cama sin poder hacer nada. Eso es una vida difícil. Pero aún para esa vida que está allí, hay esperanza. Aún para la vida de ese muchacho hay esperanza. Ojalá ese muchacho conozca de Cristo. Pero hay esperanza y Dios tiene solución, porque pensamientos de bien y no de mal tiene para darnos un futuro lleno de esperanza. Pero usted que puede caminar, correr, puede hacer muchísimas cosas, dígame una cosa, ¿por qué vive una vida tan infeliz? ¿Por qué está triste? Tiene que usted ver la realidad de otra persona para que usted entienda que usted es muy afortunado. Y tarde o temprano, déjeme decirle a ustedes algo antes de terminar esta predicación. Tarde o temprano usted tendrá que ir al médico. Y el médico le va a decir, tiene cáncer. Le queda tanto de vida. El médico le va a decir, esta enfermedad, este tumor, no se puede operar. Va a tener 1 o 2 años de vida con este tumor y tiene que luchar con él. El médico le va a decir, tiene diabetes. Posiblemente si usted se rasca en alguna parte de su cuerpo, se le haga una llaga que no se le pueda curar y toca amputarle alguna extremidad. Algún día el médico nos va a decir que tenemos algo que definitivamente no podemos solucionar. Y algo seguro hay en esta vida y es la muerte. Pero mientras usted esté en la vida y esté en este camino llamado vida, lo más importante es que usted vea que tiene cosas, porque incluso ese muchacho que está ahí en la cama tiene cosas que muchas personas desearían tener. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ya le quitamos lo material al texto, ya nos damos cuenta de que no está hablando de salud, riqueza y amor, como decía la novela, y nos damos cuenta de que hay algo más importante para Dios, y es el alma, el ser interior. Tanto fue así que lo que le sucedió a Abel fue ganancia. ¿Qué me está diciendo Fabián? O sea, que fue una bendición que Caín lo haya matado. ¿Usted qué opina? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Tuvo testimonio y alcanzó la justicia. O sea que Abel está ¿con quién? Con Dios. Pero hay personas que no miran eso como una bendición. Y dice que su fe y su ofrenda hablan por él hasta el día de hoy. Y recuerden una cosa, uno muere hasta cuando uno lo recuerda. La inmortalidad de un ser llega hasta en el momento en el que se deja hablar de él. Pero hasta el sol de hoy se sigue hablando no solamente de Abel y su ofrenda, también de la mujer que rompió un tarro de alabastro. Ay, pero salió Judas diciendo, ay, con ese dinero de ese perfume le daríamos de comer a los pobres, pero Judas estaba robándole al Señor Jesús de la misma bolsa del dinero.
¿Ah? El Señor Jesús dijo, ustedes siempre van a tener a los pobres, pero de esta mujer se va a hablar hasta el final de los tiempos. Mire, yo estoy hablando de ella. Entonces uno piensa que las cosas terrenales son lo más importante, pero a veces las celestiales están por encima de todo lo que usted considera valioso. Espero que si tiene alguna pregunta con respecto a esta prédica y de la serie, recordemos que ya vamos tres prédicas acerca de esta serie, por favor, dele like, comparta, suscríbase y déjeme allí sus comentarios si tiene preguntas. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.